Buenas noches, Coinonía. Qué bueno poder estar nuevamente en esta transmisión, en este servicio muy especial. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Si usted está por primera vez con nosotros, siéntase bienvenido, siéntase en casa. Coinonía es un lugar de bendición. El tema que estamos viendo en esta noche se llama Quitando el velo. La vez pasada estuvimos viendo acerca de la importancia de la visión que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros, la importancia de mantenernos en la visión, en los propósitos y en los sueños que Dios nos ha dado. ¿Se recuerdan de esa palabra? Pues muy bien, hoy continuamos. ¿Por qué razón tenemos que continuar? Porque cuando tú tienes la visión, tú puedes darle visión a otros. Cuando tú ya puedes ver con tus ojos espirituales, tú puedes ayudar a que otras personas puedan ver también con sus ojos espirituales. Vamos a orar para dar inicio. Padre, te alabamos, te damos las gracias, Señor, y te bendecimos, Padre. Señor, engrandecemos, Señor, tu nombre, alabamos tu poder, alabamos la sanidad, Señor, alabamos el poder, Señor, a la gracia, Señor, la bendición, Padre, que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, por podernos reunir, Señor, y por estar juntos, Señor, como un pueblo, Señor, como hermanos en Cristo, Señor. Celebramos tu victoria, Señor, te alabamos, Señor, y estamos contentos, Señor, de poder estar reunidos. Te bendecimos, Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te alabamos porque estamos reunidos nuevamente, tu iglesia, el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Yo sé que tienes muchas ganas de darle un abrazo a la persona que está ahí en el templo, pero por ahora vamos a tener cierto distanciamiento. Dice la palabra del Señor en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del siervo de Eliseo. Eliseo está siendo sitiado por el rey de Asiria porque había un conflicto. El rey de Asiria hacía planes y hacía muchas cosas, pero él empezó a identificar que había un traidor ahí en medio, porque cuando ya se iba a ejecutar algo, se le cancelaban sus planes, se le arruinaban. Entonces él empezó a decir: aquí hay alguien en el reino que está diciendo todo, que está sacando la información de aquí. Y uno de sus siervos le dijo: no, le dijo, sino que es Eliseo, el profeta de Dios, y Dios le revela a él a todo lo que tú vas a hacer. Entonces el rey está muy enojado, va y él empieza y quiere atacar, quieren matar a Eliseo. Y cuando se levanta, ellos llegan en la noche, acampan, y cuando él se levanta y mira, están sitiados, están rodeados. Dice la palabra del Señor que el siervo de él tuvo mucho miedo. Entonces Eliseo le dijo: está bien, no te preocupes, no va a pasar nada. Y es donde él le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero creo que Eliseo, en su sabiduría, en el discernimiento de parte de Dios que él tenía, vio que su criado quizás no le creyó. Entonces su oración fue: Señor, abre sus ojos espirituales, que él vea, que él pueda ver qué es lo que hay. Dice que los ojos espirituales fueron abiertos, y cuando fueron abiertos sus ojos espirituales, él pudo ver que eran más los que estaban con él, que habían ángeles con ellos, y él pudo ver todo eso. Entonces, la importancia de la visión, porque cuando nosotros tenemos visión, nosotros podemos ver, nosotros podemos ir más allá. Entonces, hay algo bien especial, porque cuando nosotros tenemos nuestra visión, tenemos bien claro los propósitos divinos para nuestra vida, nosotros podemos darle visión a otras personas. Y eso es lo que necesita el mundo ahora. Yo quiero decirte que estos tiempos no han sido fáciles, han sido tiempos de pandemia, de enfermedad, de luto para muchas familias, de escasez para otros. Todo ha cambiado el mundo laboral, ha cambiado el mundo familiar, ha cambiado toda la vida en el pasaje, todo ha cambiado. Las fiestas, todo. Estamos en septiembre, ya no va a ser igual que los otros septiembre. Entonces,
¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿Sabes qué? El mundo necesita tener visión. Porque el mundo, la visión que tiene es lo que se le ha dado a conocer. El temor, el miedo al contagio, a la muerte. Se habla de enfermedad, se habla de escasez, se habla de preocupación, de dolor. Se habla de muchas cosas negativas. Pero el mundo necesita tener nuevamente esa fe. El mundo necesita llenarse de la palabra de Dios. El mundo necesita creer que la palabra de Dios es verdad. El mundo necesita creer en este evangelio poderoso. Entonces, ¿cómo van a creer? Necesitan que sus ojos espirituales sean abiertos. El siervo de Eliseo debió tener sus ojos espirituales para creer esa palabra que Dios estaba ahí con ellos. Y así Dios te ha levantado a ti para que tú hagas que las personas, tú con la autoridad de Dios, el pastor nos predicó el domingo, la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. La autoridad que Dios nos ha dado, esa misma autoridad de lo alto, tú tienes que desatarla en tu vida, está en ti, solo tienes que activarla. ¿Por qué? Porque el mundo necesita creer que en nosotros hay poder, tenemos el poder de Dios. Porque el mundo lo que ha creído es lo que dicen las noticias, es lo que dice el periódico, es lo que dice el Facebook, es lo que dicen las redes sociales. Y eso habla de mucho temor, habla de miedo, pero ellos necesitan nuevamente que sus ojos espirituales sean abiertos y conozcan esta verdad, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no solamente es verdad, la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Diga conmigo, aleluya. Qué importante también es ver que en el Evangelio de San Lucas, nos habla a nosotros de cómo los ojos espirituales fueron abiertos de un grupo de personas que estaban pasando dificultades, que estaban pasando tristeza, que estaban pasando dolor, que se comentaba del acontecimiento grande que había pasado en la historia, así como la historia de este tiempo, que quién no sabe de la pandemia, quién no está siendo informado, quién no está siendo bombardeado por la mala noticia, toda la humanidad. Cuando sucedió la muerte de Jesús en la cruz y cuando Él resucitó, ¿sabes qué pasó? Toda la humanidad, todos se enteraron, todo el mundo, fue algo bien especial. Fue algo que todos supieron hasta ahora, hasta nosotros, todavía nosotros celebramos nosotros la resurrección de Cristo. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 5, y dice: y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios, porque Jesús vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Ponga atención, como todo lo que sucede cuando se pierde la visión. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Diga conmigo, sus ojos estaban velados. Sus ojos estaban velados, dice la palabra, para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste.
Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Aleluya. Mire qué interesante, qué cuadro, y usted se lo puede imaginar. Ellos habían estado con Jesús, pero ellos habían perdido la visión. Hay muchas personas hoy día que también han perdido la visión. Muchos quizás que estaban en tu célula que también han perdido la visión. Pero es interesante y no solamente tenemos que ponerle atención a esto, que nosotros sí tenemos la visión y debemos de darle a ellos nuevamente la visión. ¿Por qué razón? Se la tenemos nosotros que dar. ¿Por qué? Porque ellos, dice aquí que estas personas estaban tristes, tenían algo por dentro. Así está el mundo ahora. El mundo está padeciendo algo. El mundo no sabe cómo enfrentar estos tiempos difíciles, estos tiempos de pandemia. Y eso ha hecho que ellos pierdan su visión. Hay mucha gente que se ha frustrado. Hay mucha gente que siente que lo ha perdido todo. Hay mucha gente que perdieron sus empleos, que están en escasez, pero cada uno de ellos necesita recobrar esa visión. Dice la palabra que sus ojos estaban velados, dice la palabra. Y cuando alguien tiene los ojos velados, ¿qué quiere decir? Dice que quiere decir que no puede ver, que su visión está corta, que su visión está enfocada nada más en aquellas cosas que pueden ver muy de cerca, pero ellos ya no, ellos nada más tienen su visión para las cosas físicas y ellos necesitan abrir su visión para poder discernir el mundo espiritual. Aleluya. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en este cuadro, en esto nosotros lo podemos imaginar. Entonces podemos ver ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué significa o cómo se dice cuando los ojos están velados? Es que no se puede ver más allá. ¿Qué es lo que pasa? No puedes reconocer, no puedes ver. Aquí nos habla de Cleofas. Dice la palabra que Cleofas fue el que le dijo, ¿y acaso tú? Creo que hasta sintió molestia. ¿Tú no has escuchado todo lo que ha pasado? ¿Acaso tú no has escuchado? ¿Tú no has oído? Y además le dice, tú eres un forastero, o sea, tú no eres de aquí. O sea, ellos habían estado con Jesús, pero ahora ellos no pueden identificar. ¿Por qué? Porque estaban abrumados, la tristeza, los problemas, todas las circunstancias, todas las cosas que habían vivido, habían hecho que su visión estuviera corta, que sus ojos estuvieran velados, no podían ver más allá. ¿Sabes qué? De una cosa estoy seguro, que hay una persona cerca tuya que tiene su visión corta, que sus ojos están velados, y eres tú el que les tiene que mostrar que hay algo más allá, que hay propósitos divinos, que hay salvación, que hay sanidad, que en Cristo tenemos la seguridad, que nosotros estamos sanos, estamos salvos, que tenemos la vida Zoe para la gloria y la honra de Dios. Aleluya. Este hombre hasta
les dije yo que quizás no lo habían conocido a Jesús, habían estado ahí, pero ahora lo miraban diferente, lo miraban totalmente diferente, no podían reconocer a Jesús. Habían estado con él, pero no lo podían reconocer. Hablaba con ellos y aquí igualmente está hablando, pero no lo podían reconocer. Así hay muchas personas que estuvieron con nosotros y que nos decían: Cristo vive, aleluya, Cristo sana, pero ahora tienen miedo de ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Ve y quítales el velo. Ve y muéstrale la palabra. Que Dios sigue siendo sanador. Di conmigo: Dios sigue siendo sanador. Él es sanador, Él es salud, Él es la fuente de salud. Nosotros no tenemos que tener miedo para adorarle y para bendecirle, no. Nuestra visión tiene que estar completamente abierta. Y aquellos que tienen su visión cegada, tenemos que ir y abrirles su mente, abrirles sus ojos espirituales, abrirles y que crean lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia de Cristo, debe continuar. Este evangelio nadie lo puede detener. Di conmigo: aleluya, aleluya. Entonces, cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros, tú, yo, cada uno de nosotros tenemos que mostrarle a las personas y tenemos que hablarle a las personas directamente y decirles: debes de creer lo que dice la palabra. No te olvides que para ti hay sueños, no te olvides que para ti hay cosas especiales, hay un destino divino, y no puedes permitir que el temor a congregarte, que el temor a estar nuevamente en casa, en coinonía, haga que te quedes, haga que te pierdas las bendiciones. Porque ¿qué es lo que sucede con las personas? Ellos dejan de creer la palabra y empiezan a creer más en aquellas cosas que escuchan. Cada uno de nosotros, amados, tenemos la vida de Dios. Di conmigo: yo tengo la vida de Dios. Yo tengo la vida Zoe. Yo tengo la vida de Dios. Dice la palabra del Señor que como sus ojos estaban velados, entonces ellos tenían su visión muy corta, muy corta. Entonces ellos no podían ver nada. Y solamente Dios puede quitar ese velo. Di conmigo: el Señor puede quitar ese velo. Para Dios no hay nada imposible. Y esa va a ser tu oración. Que Dios quite el velo de las personas. Por eso fue así la oración de Eliseo: Señor, quita el velo de él, que él pueda ver más allá, que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra, que los demás ya están destruidos porque tú estás con nosotros. Así las personas necesitan ahora que sus ojos espirituales sean abiertos. Dios tiene la autoridad. Según el libro, lo que vimos en el libro de San Lucas, ¿qué fue lo que sucedió cuando los ojos espirituales de ellos fueron abiertos? Dice que el Señor se les mostró y les dijo: yo soy. Y les empezó a hablar, dice, para que ellos pudieran comprender, les empezó a hablar toda la escritura, toda la palabra, porque la palabra es vida, porque la palabra hace que nuestros ojos se haya quitado toda venda, todo miedo. Yo no sé qué tipo de venda tengan las personas que tú estás trayendo a la iglesia o que tú debes de traer a la iglesia. Yo no sé qué tipo, cómo el enemigo los ha engañado, pero tú que estás ahí cerca de ellos, tú puedes decirle al Señor que te dé discernimiento y que ese velo sea quitado en el nombre de Jesús, porque solamente Él puede hacerlo. Dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo, voy a leer desde el 14 al 20. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este versículo, en esta porción, es uno de los mensajes que da el Señor a las iglesias. Y este fue específicamente para la Odisea. Pero hay una parte aquí que le dice, tienes que abrir tus ojos espirituales. Compra de mi colirio para que tus ojos espirituales sean abiertos. Amados, el mundo necesita que sus ojos espirituales sean abiertos y que ellos conozcan el poder de Dios. Que ellos se acerquen al Señor. Que ellos vean que su sanidad no está en un hospital que han construido. Su sanidad está en Cristo Jesús. Que su sanidad no está en otra cosa, sino que la sanidad está en Él. Que la solución a sus problemas financieros o lo que sea está en Cristo. No está en otras opciones. En otras la gente tiene plan A, plan B, plan C. Tiene de todo. Pero la solución está en Cristo Jesús. ¿Por qué no se acercan? ¿Sabes por qué? Porque necesita que su visión sea totalmente abierta. Y para eso el Señor va a usar a alguien. Y a ese alguien eres tú. Eres tú, eres tú, soy yo. A nosotros nos va a usar el Señor. Dije que el tema de hoy se llama Quitando el velo. Tenemos una tarea muy grande que hacer. ¿Sabes cuál es? Sí, ya la sabes. Es hacer que las personas se ha quitado ese velo. Que este próximo domingo haya el doble de personas en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está de fiesta. La iglesia está celebrando la victoria del Señor. La iglesia está celebrando la vida Zoe que hay en Cristo Jesús. Y el mundo necesita quitarse ese velo y quitarse ese miedo y quitarse ese temor. ¿Y qué es lo que necesita? Necesita a Cristo en su corazón. Aleluya. Entonces, hoy quiero dejarte ese reto. Que este próximo domingo no llegues sin un invitado. Busca a alguien. Mira, la gente, ¿por qué te digo que es un velo? Porque la gente sí tiene miedo para congregarse. No tiene miedo de ir al banco, no tiene miedo de ir al mercado, no tiene miedo de ir al supermercado, no tiene miedo de ir a la farmacia, no tiene miedo de ir ahí al parque, ahí en las banquitas, ahí arriba hay mucha gente que se sienta. Pero la iglesia tiene miedo de ir. ¿Pero por qué? Porque necesitan que ese velo sea quitado de sus vidas en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar y vamos a declarar que esta palabra se cumple, que esta palabra hace que nuestro corazón sea avivado, que nuestro corazón sea motivado, que nuestro corazón sea lleno de su palabra y que nosotros quitemos el velo que hay en muchas personas y le mostremos lo que dice la palabra de Dios y que la palabra se haga vida en ellos. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos, Señor, y te honramos, Padre. Te damos las gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú has quitado, Señor, ese velo de nosotros, Señor. Nos has dado una visión, Señor. Has plantado una visión en nuestro corazón, Señor amado. Y esa visión se cumple, Señor. Nos has dado una palabra, Señor. A cada pastor le has dado una palabra, Señor. A uno, Señor, le dijiste, Señor, que el pueblo más pequeño iban a ser multitudes, Señor. A otro le dijiste, Señor, que estaban locos en la fe, Señor. A otro le dijiste, Señor amado, que iban a habitar sin muros, Señor, y así a cada uno, Señor. Padre, tú nos has dado una palabra, creemos esa palabra, Señor, Padre, y hoy, Señor amado, Padre, también, Señor amado, que esa palabra que hemos creído, Señor, la podemos llevar a otros, Señor, y que el velo, Señor, que las circunstancias, Señor, las dificultades
dificultades que hemos pasado, Señor, en este tiempo, Señor, que sabemos que no ha sido fácil, Señor, pero que ha querido traer ceguera espiritual a personas, Señor. Padre, que hoy sea quitada en el nombre de Jesús, Señor, y que ellos puedan ver, Señor, que sus ojos espirituales puedan ver, Señor, que Jesús es el sanador, que sus ojos espirituales puedan ver que Él es el proveedor, que puedan conocer a Jehová Jireh, que provee, que puedan conocer a Jehová Rafa, el Dios que sana, aleluya, que puedan conocer a Jehová Shalom, el Dios de paz. Gracias, Señor, porque cuando los ojos espirituales son abiertos, Señor, te podemos conocer a ti, Señor, podemos verte a ti, Señor, y sabemos, Señor, que todo, Señor, de lo de nuestra vida está en tus manos, Señor. Oh, robo, zorra, basta, raboscota, rabrashi, rabrazo, roboconda, rabrasto, robojoso, roboco. Oh, lobroscondo, rabrasta, rabosto, roboshkita, rabraza, rabajosa, tarabacanda, rabrasta, rabaca. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos multiplicamos, Señor, porque las personas nacen de nuevo, Señor, porque ese velo es quitado, Señor, ese velo de temor es quitado en el nombre de Jesús, Señor, ese velo de estancamiento en sus vidas, Señor, ese velo de escasez, Señor, es quitado, Padre, y ellos pueden ver la provisión, Señor, ese velo, Señor, de duda es quitado, Señor, y ellos pueden ver, Señor, con la fe en Cristo Jesús, Señor, ese velo, Señor, de enfermedad, Señor, es quitado y ellos pueden ver la salud divina, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Alaba al Señor ahí porque tú tienes la verdad, porque tú conoces la verdad, porque tú tienes visión, tú tienes propósitos y tú entiendes y tú comprendes, amado, para qué Dios te ha llamado. Gracias, Señor, porque cuando yo entiendo, yo comprendo, Señor, yo puedo dar vida a otros, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor, porque todo velo es quitado, Señor, y podemos ver, Señor, así como el profeta, Señor, que oró, Padre, para que su siervo pudiera ver, Señor amado, quiénes eran los que estaban, Señor, con ellos, Padre, y sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Jesús, porque tú has puesto colirio en nuestros ojos y podemos ver tu verdad, Señor, podemos ver tu palabra, Señor, podemos ver tu amor, Señor, podemos ver tu sanidad, Señor, podemos ver, Señor amado, todo lo que tú has hecho por nosotros, podemos ver los propósitos divinos que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor, y gracias, Señor, porque Koinonía está reunida, Señor, una vez más, Señor, creyendo, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, es sobre todo nombre, que el nombre de Jesús, Señor, es sobre todo nombre, Señor, que ante el nombre de Jesús, Señor, se dobla toda rodilla, Señor, de los que están en los cielos, en la tierra, y aún, Señor, de los que están debajo, Señor, de la tierra, dice tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor te bendiga y pasen buenas noches y disfruten el compañerismo también en Koinonía. No te olvides que Koinonía es un lugar de bendición. Hasta la próxima.